Sí, personal por emparejamientos, después del paro de ayer y la reconfiguración de los partidos. A las 5:15 Defensa con Belgrano, a las 6 menos cuarto Estudiantes Sarmiento. Ya este partido nos vamos a detener porque tiene particularidades. Andrés Merlos el árbitro. A las 8 Boca Racing en la cancha de Boca, Rey Hilfer, y a la misma hora Instituto Atlético Tucumán. Y 10:15 Gimnasia de Mendoza con Gimnasia de Esgrima La Plata, Andrés Gariano, y Rosario Central con Talleres, Sebastián Zunino. Ese es el arranque de esta fecha, que claro, Gustavo, tiene la particularidad de lo que va a pasar acá en La Plata, sí, en el partido que Estudiantes tiene que jugar con Sarmiento de Junín a las 6 menos cuarto, porque se despide su entrenador, su sí, técnico. algo que se comenzó a hablar ayer muy temprano, pero era una versión que cada vez fue ganando más fuerza, ¿no? Sí, ganó fuerza en la media tarde o en el comienzo de la tarde, Sí, después de una reunión que se preveía era una reunión en función de seguir viendo cómo rearmar el plantel, en tanto y en cuanto se produjeran las salidas de Cetré, que está ahí todavía pendiente, y la ida de Medina, de la que nos habíamos estado ocupando. sí, La cuestión es que en esa reunión la primera sorpresa la da el técnico al manifestar que acepta un ofrecimiento muy importante desde lo económico, y deja la conducción de Estudiantes. Aclaremos, Gustavo, que independientemente de las visiones que cada uno pueda tener del momento en que toma la decisión Domínguez, hay una cláusula claro. de rescisión en el contrato. Esa cláusula era tanto para Estudiantes como para el caso de Domínguez. Es decir, Domínguez la podía ejecutar Claro. de recibir un ofrecimiento y tiene que, digamos, indemnizar a Estudiantes en $1,500,000. Ujú. Lo mismo pasaba si Estudiantes decidía echarlo, independientemente del contexto del contrato. Sí. Estudiantes tenía que haberle dado a Domínguez una cifra similar. Esto es independiente de lo que cada uno crea en las razones que el técnico ha expuesto, o supongo que se lo debe así haber manifestado a la dirigencia de Estudiantes, eh, en tanto y en cuanto, bueno, hace un mes y medio, fines de diciembre, que había rubricado su contrato por 2 años, ¿no? Sí, Daniel, si estaba esa cláusula y cumple con esa indemnización por parte del técnico de estudiantes para estudiantes, está bárbaro. Cada uno va a ir al lugar que más le conviene, no solamente en lo profesional, sino también en lo económico. Por algo se ponen ese tipo de cláusulas, ¿no? Yo leía recién, Gustavo, por supuesto, no doy por válido, pero tampoco dejo de creer que pueda ser. La cifra cercana por la cual se va Domínguez está orillando los $5 millones, Pues por eso. que el Atlético Mineiro está poniendo tras la salida de San Paoli. Ahora, entiendo también que, en este caso, su esposa, que vendría a oficiar de representante, eh, La hija de Carlos Bianchi. claro, manifiesta, en este caso le dice al Mineiro, bueno, la cifra es muy interesante, muy seductora, pero Hay que nosotros poner. no ponemos la plata para indemnizar a Claro, estudiantes. Si ustedes claro, la ponen, claro, podemos llegar a un acuerdo. Y Mineiro dijo, nosotros claro. ponemos la plata que le corresponde a estudiantes. Ahora, vos fijate, Daniel, Argentina en cuestiones económicas no puede competir prácticamente con nadie, ¿no? Y no, y eso que estamos hablando de un cuerpo técnico, un entrenador, como ya lo estuvimos charlando esto, Gustavo, bien pago. Creo, Claro, por supuesto, creo que vos está, como bien disculpe, señalás, es imposible entre esta cifra que yo te estoy mencionando, que pueda uno no aceptarla. Puede ser también, lo cual también entra en el camino de las discrepancias y en tener visiones distintas. Esta es una relación entre Estudiantes de La Plata, o en todo caso de Verón y Domínguez, un tanto gastada. sí, bueno, sabemos
que no es la primera vez que se rumoreaba de una relación desgastada. Después algunos triunfos acomodaron un poco, entre comillas, la relación, porque sabés que los triunfos son los que mandan, cambian el ánimo y las caras para la foto. Después adentro, a lo mejor las diferencias han seguido, pero esto es así, cuando una cuestión económica está por encima de lo que el otro te puede pagar, y creo que Domínguez era, después de Gallardo, no sé si habrá otro técnico, de los mejores pagos del fútbol argentino, ¿eh? Estaba entre el Sin lugar, segundo y el tercer lugar. sin lugar a dudas. Con una particularidad que vos señalás, yo no recuerdo si fuiste el comentarista del partido, pero el año pasado cuando Estudiantes termina el torneo y pierde con Argentino Junior de local, Sí, un papelón fue ese día. que fue una producción futbolística, él prácticamente da a entender que no continúa Claro. en la conferencia de prensa. ¿Y qué es lo que viene a posteriori de eso? Todo el efecto pasillo, porque a partir de allí la decisión de AFA de otorgarle el título a Rosario Central con todo lo que desató, y ese sprint final de Estudiantes que pone a Domínguez con un título por ganar ese playoff y al mismo tiempo por ganarle a Platense el trofeo de campeón. Entonces lo deja en una posición en donde ya la gente, en su mayoría, Gustavo, tiene una consideración absoluta para con el entrenador, Sí. independientemente de lo que pase puertas adentro. Seguro. Esto quedó demostrado inclusive en aquel partido en la cancha de Estudiantes frente a Huracán, cuando hubo silbido para los jugadores y rotundo aplauso para el entrenador. Sí. Entonces, el entrenador, yo creo, no sé, aquellos que hoy puedan tener la suerte de estar en la cancha, observar el partido, ver las imágenes por televisión, que se van a encontrar con un agradecimiento generalizado por parte del hincha por estos 3 años de Estudiantes con Domínguez como entrenador. Porque más allá de todas estas cuestiones, es un entrenador que le deja, bueno, 5 títulos o como vos quieras, poniéndolo a Estudiantes en vidriera o en las competencias, e independientemente de todas las cuestiones que después cada uno pueda entender en el Sí. análisis inclusive que se haya hecho oportunamente de las decisiones futbolísticas que adoptó. Sí, Yo más, creo, más allá, Daniel, de los títulos, logró recuperar a Estudiantes de vaivenes muy profundos, cosa que se da en el fútbol. Tenés un buen momento, después caes, y a no muchos no pueden salir de esos malos momentos. Bueno, creo que Domínguez lo ha logrado por la jerarquía del plantel también, ¿no? Más allá de ahí la cuestión futbolística, cuando vos tenés jerarquía individual, bueno, podés revertir muchas situaciones sin llegar a jugar bien. ahí está la clave justamente, Gustavo, en lo que estás diciendo, en lo que estás señalando. Y es posible que además de esta salida, fíjate vos, de Domínguez, de Estudiantes termine con 2 jugadores menos, uno que recién te lo mencioné porque ya estaba en la consideración de irse de un lado para el otro, que es C3, y el otro es Thiago Palacio, porque podría ser que el entrenador del Atlético Mineiro a partir de las próximas horas, o sea, Eduardo Domínguez, le pida a la dirigencia del Mineiro, quiero a C3, quiero a Thiago Palacios. Sí. Entonces, Estudiantes sí, se va a desmembrar, y quien venga tendrá un desafío muy importante por delante, que es la de la reconstrucción, porque ya a esta altura Estudiante no puede incorporar nada. Entonces, quien venga de los nombres que suenan, algunos con más fuerzas que otra, tiene un desafío. Sí. Es el desafío de, con esto, a ver qué hago. Y es ahí donde yo siempre digo, bueno, señalo los valores que un entrenador tiene por sobre todas las cosas, cuando con el producto que le quedó, por llamarlo de alguna manera, genera algo que es muy interesante, muy sabroso, por llamarlo de alguna forma, como pudo haber sido en el ejemplo aquel Estudiante del 2010 de Alejandro Sabela, que terminó siendo campeón y que sin tantos nombres rutilantes como lo que tenía
en el año anterior, cuando ganó inclusive la Copa Libertadores de América, se consolidó como un buen equipo, pero también con un gran mérito del entrenador por lo que generó en ese equipo. Justamente un Alejandro Sabela que se fue, más o menos así como Domínguez, sin saber a ciencia cierta por qué era que dejaba la conducción de Estudiantes, ¿no? A comienzos del 2011. Bueno, Sí, vos decías, acá... disculpame Daniel, ese 2009, que lo tenía el Principito Sosa, creo que Estudiantes demoró muchísimo tiempo en recuperar un jugador como el Principito José Sosa, que era el jugador más importante, más explosivo que tenía Estudiantes. Y era mejor el plantel del 2009, creo que pierde el título, se lo gana el Argentino Juniors, con José Luis Calderón a la cabeza, ¿no? José Luis Calderón que se había ido de Estudiantes, no de la mejor manera, antes de jugar la final del Mundial de Clubes. Y a partir de ahí, bueno, se da toda esa situación. Así que bueno, veremos. A propósito, hay nombres que están dando vueltas. ¿M? El primero tiene que ver con una relación del Principito Sosa, que es Martín de Micheli, que jugaron juntos en Alemania. Después siempre está el nombre de Martín Palermo y hablan de un tapado como el cacique Medina. Vaya a saber hacia dónde va a rumbear Estudiantes, ¿no? Bueno, la información dejada hace un ratito por los colegas que están cubriendo en este momento la información, está priorizándose la elección de Agustina Layes. Agustina Layes. No, la elección de Agustina Layes en Ah, el que sentido del decide a fútbol, Layes. Ah, está bien, está bien. que es Alexander Medina, Ajá. El que cacique. ya lo tuvo en Uruguay, en su momento jugando en Nacional. Ayer hablaron con Medina, según lo que trasciende en la información de este momento. En el correr de este día, las charlas se van a inclinar efectivamente para el lado de Martín de Michelis, que a mi gusto no solo es una visión que pueda ser en la relación de José Ernesto Sosa, sino que tiene que ver con esto de estas particularidades de Verón, de mirar entrenadores con estilo de pasado del fútbol Sí, europeo puede ser, puede ser. y con esa sensación. Y después, por supuesto, el nombre de Martín Palermo, que acapara por lo que significa en este contexto su paso por Estudiantes. Ninguno de los tres está trabajando. Hay una cosa que quedó clara, por lo menos en la manifestación, que así no pública, pero le hacen, por supuesto, a los colegas que están cubriendo esta información. Estudiantes no va a ir a buscar a ningún entrenador que está trabajando, porque de todos los que te mencioné, no son exactamente la preferencia absoluta del presidente. Le voy a dar la preferencia absoluta del presidente según la visión de este momento. En el orden: Ayude, el técnico de San Lorenzo; Dabove, el entrenador que tiene hoy Tigre, y que, insisto, no van a ser tentados porque precisamente están con trabajo. Yo igual no dejo de respetar esta información, pero un poquito no dejo de sorprenderme. Aunque a Dabove ya en su momento Estudiante lo había tentado, Sí. en su momento. Esto cobrará vuelo, imagínate, entiendo yo, con una decisión dentro de lo máximo que se pueda de rapidez, porque la semana próxima hay vuelta a tener partidos, Claro. compromisos el próximo miércoles 25. Y si las cosas se encaminan, Estudiantes tiene que resolverlo del entrenador este fin de semana, máxime si no lo encuentra con trabajo, ¿no? Si es un entrenador que no tiene trabajo, y los números, obviamente, y el proyecto, por ponerlo de alguna manera, encuentra una respuesta. Sí, Daniel, no hay mucho tiempo para especulaciones, ¿no? Como bien lo decías vos. Se va Domínguez y al otro día ya tiene que tener el entrenador, o al segundo día, porque no se puede esperar mucho. Absolutamente. Yo de lo único que pongo así como para observar, que no creo, hoy va a ser muy importante la conferencia de prensa que brinde el entrenador de Estudiantes post partido. Yo creo que va a ser muy mesurada. Siempre suelen ser a veces interesantes sus declaraciones.
entiendo que va a ir por el lado del agradecimiento, se me ocurre, ¿eh? Sí. Pero también tengo que decirte, Gustavo, que si el entrenador expusiera en algún momento la situación de que se va porque Estudiantes se desprende de figuras, para ser justo, Estudiantes se sabía que iba a desprenderse de figuras ya Antes que firmara. finalizado el torneo, a mitad del año pasado. Claro. Entonces vos no podés haber esperado hasta el último día de diciembre prácticamente para establecer una firma de contrato por 2 años cuando sabías que te iban a desmembrar el plantel o que se iban a ir jugadores importantes. Esto es una observación creyendo que pudiera decir Domínguez me voy porque no me dejan un plantel competitivo. Esto, cuando firmó el contrato ya lo sabía. No, yo creo que eso no lo va a decir porque no tendría mucho asidero en lo que tiene que ver con su conducta. De última, decir, llegó una oferta que no pude rechazar y listo, agradezco a Estudiantes porque gracias a Estudiantes tengo esta posibilidad y ya está, aplausos y a otra cosa mariposa. Y yo creo que va a ser así, por ese lado, porque como establecíamos al principio, por alguna razón se estableció una Claro, cláusula está de bien, rescisión. está bien. Está bien que está muy de moda, ¿no? Pero bueno, en este caso lo pierde mucho antes de la mitad del campeonato. Vos fíjate, le van a tener que agradecer a Domínguez porque le deja muchísimo más que lo que le puede llegar a dejar el pase de Medina, ¿no? Sí, que vuelvo a repetirte lo mismo que te decía ayer, qué interesante sería poder conocer definitivamente, porque han aparecido tantas versiones, inclusive después de que ayer habláramos respecto de este tema, ¿Qué que es una versiones? A pena ver. que no se comunique. En esto no sé por qué razón los clubes cometen errores en no comunicar, en no informar, porque hacen que nosotros tengamos que Conjeturemos. rasquetear la información extraoficial y que se comparte y que se divide en la opinión, entra el terreno efectivamente especulativo, como vos señalás, y es una pena, porque no somos otra cosa que el medio entre la dirigencia, los jugadores y los hinchas, que son en definitiva quienes merecen tener la información certera. Sí, pero vos Esto no es te una olvides pena. que hace un tiempo la culpa siempre es del periodismo, Daniel. Sí, sí. Siempre, en todo Bueno, sentido, en todos los órdenes, disciplinas, la culpa es del periodismo. Siempre. por eso hago hincapié en esto, que da mucha pena, que no se, vos fijate que se va Domínguez y Estudiantes no sacó ni un comunicado. No. Y es que no había ninguna necesidad. Hoy a primera hora podría haber aparecido en las redes tan mencionadas, Estudiante de La Plata comunica que el entrenador aceptó un ofrecimiento y como están las cláusulas del contrato, agradece el tiempo y punto. Pero por lo menos el detalle de oficializar lo que todo el mundo ya sabe que sucede. Sí. No, es una cosa que no comprendo y bueno, llama la atención. De todas maneras, acá lo importante es lo que pasó ayer a la tarde, que es la confirmación de la aceptación de Domínguez de la oferta del Atlético de Mineiro. Recordemos que reemplaza a Sampaoli, que se fue muy mal. De todos lados se va mal San Paoli, Sí, ¿eh? de todos lados se va mal, efectivamente. Y que bueno, lo lleva a Estudiantes a buscar rápidamente un entrenador que reúna, supongo yo, las condiciones que piensa la dirigencia de Estudiantes y que además acepte el desafío en el contexto del plantel que tiene. No nos olvidemos, como veníamos señalando, que tiene Estudiantes 3 competencias. Este torneo, la Copa Argentina, en pausa por ahora porque ya la primera parte la cumplió, pero nada más ni nada menos que en el comienzo de fines de marzo, principio de abril, la Copa Libertadores. Ujú. Ahora, te hago una pregunta a propósito de torneos. Si querés hablar de la victoria de Lanús ante el Flamengo, final de la Recopa, ¿la definición tiene que ver con penales o con tiempo suplementario? La definición de qué Pone me el decís. segundo partido, cuando se juega, si ponele acá en Brasil gana 1-0 Flamengo, ¿cómo se define? Tengo entendido que van a ir a tiempo Ah, suplementario, una modalidad que se trata de evitar
inclusive me das pie para mencionarte algo que tiene que ver así con la Copa del Mundo, porque hay quienes están pidiendo, atento en algunos lugares de Estados Unidos, en este Mundial, el calor que va a prosperar, de tratar de salir de las definiciones de tiempo suplementario, de tiempo Coincido. extra. Y Con pasar 90 directamente a minutos los te penales. alcanza para determinar quién es mejor o quién es peor. Y si en eso no se logra, anda a los penales directamente y listo. Bueno, vos fijate, Gustavo, que esto lo hemos charlado. Este torneo que terminó el argentino en diciembre fue totalmente distinto al de la primera parte del año. El de la primera parte del año terminaban los 90 empatados, iban a penales. Este año, cuando llegamos a fin de año, la misma liga profesional cambió el reglamento para poner que la definición de los 90 minutos tuviera un extra de 30 minutos. Bueno, no llama la atención, Daniel, eso. No, No llama la atención, pero un poco te desconcierta, porque no se puede ir y venir de esta manera, porque en este caso todavía no tengo presente a ciencia cierta qué pasa con respecto precisamente a este punto. Claro. Cuando lleguemos al final de este torneo y se jueguen los playoffs, bueno, los playoffs van a ser con tiempo extra o directamente a la definición de penales. Y hay que esperar. Debe estar estipulado. Voy a hacer una autocrítica. Debe de estar estipulado, soy yo el que no tengo la información. ¿Sabés qué me gustaría, Daniel? ¿Te acordás ese campeonato donde partido que terminaba empatado, los otros 2 puntos se definían por penales? Claro, bueno, A mí me gustaría. En el sistema viejo de puntuación, ¿no? Claro. 2 puntos para el ganador, 1 punto para el empate, como ha sido siempre, y el punto extra en la definición de los penales, como bien señalás, en cada uno de los partidos era Claro, eso, claro. de esa temporada. No me acuerdo si fue 85, 86, sí, creo que fue, 88, creo que fue en el 86. Bueno, Me parece que fue en el cuando 86. cuando después comenzó la gran transformación de lo que hizo Grondona con respecto a los campeonatos de ascenso y sobre todo la Primera Nacional, o en ese caso la Nacional B, como se la llamó. ¿Qué más tenemos, Dani? Bueno, vos lo señalaba, Gustavo, la importancia de la victoria de Lanús en su cancha 1-0, pueden decir que es exigua, en algún momento no lo pasó bien, pero tuvo mucha inteligencia para sobrellevar adelante el partido. Y un jugador que ya hemos hablado de él, sí, que es Castillo, sí, aportándole en su rol de goleador, con ese certero cabezazo, el 1-0, que en Río de Janeiro, bueno, tratará seguramente el conjunto granate de hacerlo valer, intuyendo yo que bien es el partido largo y verá de qué manera puede sacar esa ventaja que le permite quedarse con este trofeo. El paso 1 está dado. Daniel, ganó. Digamos que la Recopa es el ganador de la Copa Libertadores con la Copa Sudamericana. Así es, Flamengo ganador de la Copa Libertadores y Lanús ganador de la Copa Sudamericana. Y después hubo 2 partidos por Copa. Me sorprendió la cantidad de público que había, ¿eh? Sí, por el ya paro, habíamos, ¿no?, señalado que había gente, por supuesto, del Flamengo, más allá del paro nacional. Pero bueno, el estadio estaba más que aceptable, atendiendo en cuenta la cantidad de gente que no se ha podido movilizar en transporte público. Sí. Después hubo partidos de la Copa Libertadores que jugó en el Uruguay, jugó Juventud de Uruguay, que empató con Guaraní de Paraguay 0-0, y Deportivo Táchira de Venezuela perdió de local con Deportes Tolima por 1-0 y se cerró los partidos de ida de la segunda fase. La semana que viene son las revanchas y recordemos, acá está metido Argentino Junior, que como contábamos ayer, va a jugar en su cancha frente al Barcelona de Guayaquil el miércoles 25, el miércoles 25. Sí, sacan 1-0 en la ida. Así es, ya ganan 1-0 de visitante, es más que saludable en ese aspecto tener esta ventaja y sobre todo porque define de local, ¿no? Eso para entrar en zona de grupo. En la zona de grupo. Claro, grupo 4 creo que es, me parece, no recuerdo bien. No sé en cuál de los grupos va a quedar o puede llegar a quedar una vez que pase esta instancia. Ahí no hay alargue, ahí hay definición por penales y acá pierde 1-0, por ejemplo. Exactamente.
acá hay definición por penales. Bueno, y después la presencia de este choque muy importante de Boca y Racing en la jornada de hoy a las 8 de la noche, con todo lo que implica Boca sin Paredes, la presión existente sobre Úbeda, bueno, y Racing para ver si puede Claro. consolidar un poco el juego, ¿no? Dicen, Esto también puede ser otra noche extensa para la gente de Boca si el resultado es adverso, ¿no? sí, dicen que Boca no tiene techo porque no tiene paredes, ¿no? Sí, sí. Así que la cuestión es que este compromiso de hoy es otra espada de Damocles para el entrenador de Boca Junior, que aquí sí llega sin plafón de la gente. ¿Cuánto tiempo puede durar Úbeda en Boca? ¿Un partido, 2, 3, 4? Ya está el certificado de ida de Úbeda, está, no tengas ninguna duda. O sea, Bueno, no tendrían que echarlo a Úbeda. Úbeda se tendría que ir por dignidad. Después sí. de la imagen que dejó con la intervención de Riquelme en los vestuarios, cerrar la puerta, dejarlo afuera. ¿Qué querés que te diga? Y yo creo que además, entiendo, esto es una observación personal, que es un entrenador que tal vez suelto, fuera de la presión, en Claro, otra institución, pueda manejarse mucho mejor no tengas y duda. con resultados más positivos. Pero no tengas duda. Es para alargarse Bueno, ya lo ha solo, pero no demostrado. en Boca. En Boca con Riquelme. Es muy complicado todo. En Boca es tan complicado el personalismo de Riquelme como el personalismo de Verón en Estudiantes. En todo caso, podría decirse que la diferencia en Estudiantes está centrado en que hubo logro deportivo, continuidad de entrenador, etcétera. Te puedo decir, me dejó un estadio. En Riquelme venimos de crisis en crisis, porque nosotros nos hemos expresado ya hace mucho tiempo respecto precisamente a todos estos temas de los manejos del llamado Consejo de Fútbol a este presente, ¿no? Sí, yo creo que Verón tiene un poco más de sentido común, ¿no? Bueno, no, por eso te señalo Sí, que cuando hablan de los personalismos y seguro. comparan uno y otro, yo digo, bueno, al mismo tiempo fíjense qué fue haciendo uno y qué fue haciendo otro, en ese aspecto también coincidiendo con vos respecto, bueno, no me gusta Domínguez, pero no estoy constantemente detrás del Nah. tema para que Domínguez se vaya. Bueno, Es lo de porque Verón fue mucho más positivo en resultados. Además, no se expone, tiene otra manera, un perfil mucho más bajo que, de alguna manera, puede disimular algún encontronazo. Siempre en Estudiantes las diferencias se zanjaron adentro. Poco se ha sabido si hubo alguna disputa, alguna discusión. Estudiantes siempre manejó un hermetismo con mucho sentido común y bueno, y los logros están a la vista. y después ese choque, enfrentamiento con el poder del fútbol, ¿no? Me refiero, Lo manejó muy bien. exactamente, y terminó dándole un rédito que además generó casi un estallido nacional, ¿no? Claro, O que lo generó en realidad, tenés razón. porque Lo que hizo Estudiantes, la postura de Estudiantes, debe haber marcado un antes y un después, pero aparentemente los intereses son mucho más importantes que la dignidad de los dirigentes, ¿no? y sí, sí, en estos días van a tener que presentarse el 2 de marzo, más precisamente, tienen que presentarse ante la justicia por esta situación de falta de aportes Sí. que detectaron a último momento, no a último momento, sino esta investigación que se viene llevando a cabo, presidente de Argentino Junior Malaspina y el expresidente Racing Blanco. Ujú. Tienen que presentarse ante la justicia, amén de Tapi y Tobillino, ¿no? Pero bueno, es decir, tal vez esto vaya tomando un rumbo en donde los dirigentes empiecen a estar mirando un poco más de reojo la situación que los ha llevado a la complacencia generalizada. Ujú. Sí. En ese aspecto de la complacencia generalizada y también mirando la línea política, no me puedo desviar de la atención que va a cobrar en algún momento el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso. Ujú. Sí, bueno, hay Es una decir, relación muy estrecha de la esposa de Belloso con la Asociación del Fútbol Argentino también. así es. Ujú. Entonces aquí hay todo un combo que, bueno, es análisis para otro día. Y mañana, Gustavo, con esto cierro, Vélez River
con la particularidad de lo que significa, ¿no? Los mellizos y Gallardo, y con Gallardo que finalmente pagó la multa, no Gallardo, River, Sí. y Gallardo va a estar en el banco de los suplentes porque solamente lo habían suspendido por una fecha y esto es redimible por multa. Ujú. Sí, es cierto. Entonces, Las expulsiones de los técnicos sí se redimen por multa. Ujú. así que mañana estarán cara a cara. Hay una supremacía de Gallardo sobre los mellizos, digo, en líneas generales en los enfrentamientos en los que han estado Gallardo como técnico de River y los mellizos en Boca, Lanús, Vélez. Pero Vos sabés bueno, que, otro partido también muy importante para River, que todavía no sabe si va a poder contar con Armani para el partido de mañana, por ejemplo, ¿no? Es decir, es otro partido eh, clave para el entrenador, ¿eh? viene lento Armani, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bueno, todo esto también conlleva que se sigue revisando y lo analizaremos un poco más adelante, porque yo supongo que ya Armani, me parece, no va a formar parte de las convocatorias de Scaloni en lo que tiene que ver con la selección argentina. Pero bueno, eso lo dejo para más adelante, pensando en esta lesión seria que tiene Lautaro Martínez, que le impediría llegar a la finalísima del 27 de marzo, no al Mundial, pero bueno, como charlábamos ayer, obstáculos que se vienen presentando y que seguramente Scaloni tratará de resolverlo de la mejor manera. muy bien, Dani, ¿qué más tenemos? Nada más, Gustavo, con esto cerramos, deseando un buen fin de semana para todos. Gracias igualmente, Daniel, un abrazo. Saludos. Daniel Dalto en la mañana de En la mañana. AM1520, 10:39.